Hola, buenas noches, bienvenidos. Hoy en Poder Pensar vamos a tener varios temas de actualidad. En un minuto nada más vamos a poner a punto lo que está sucediendo con la situación de la vivienda aquí en el Uruguay, uno de los temas más sensibles para todos los uruguayos. ¿Qué está pasando con el mercado a nivel de ventas, a nivel de alquileres? Que se han conocido además unas cifras que ya vamos a ver sobre la cantidad de viviendas vacías que hay hoy en el país. Vamos a tener también al secretario de la Junta Nacional de la Droga hablando sobre un informe de la relación de los uruguayos con las diferentes drogas según el lugar en el que viven. Y además vamos a estar, por supuesto, hablando del polémico proyecto que habla de la marihuana y cuál es la posición de la Junta concretamente sobre ese tema que ha sido impulsado por el presidente José Mujica. En el cierre de Poder Pensar nos va a visitar Alejandro Foglia, que como ustedes saben fue la mejor actuación uruguaya en los últimos Juegos Olímpicos de Londres. Pero les decíamos, el último censo nacional realizado el año pasado determinó que prácticamente 1 de cada 5 viviendas en Uruguay se encuentra vacía, eso es lo que dice el informe. ¿Cómo puede pasar esto en un país donde el gobierno ha decretado la emergencia habitacional en el 2010? La respuesta es sencilla, la mayoría de esas casas vacías que aparecieron en el censo corresponden a balnearios. Así los departamentos con más casas desocupadas fueron en el censo Maldonado con un 48% y Rocha con un 44%. Montevideo aparece en un 11% de viviendas vacías. Si esas viviendas fueran distribuidas entre la cantidad de habitantes, para tener allí una idea de proporción, correspondería prácticamente una vivienda cada 2 personas aquí en Uruguay. Otra cosa son las viviendas abandonadas, que en Montevideo, según cálculos municipales, podrían ser unas 500, la mitad de ellas ocupadas por intrusos. Además hay unos 90 edificios aproximadamente que quedaron a medio terminar y se encuentran también abandonados. Hoy aquí en Poder Pensar vamos a encarar el tema de la vivienda, como les decía, en Uruguay, cómo está el mercado, qué caminos tienen los uruguayos para tener su vivienda propia. Comenzamos con el informe. Hace 2 años se creó una comisión donde participaron la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo y el INAU. La intención fue analizar la situación de las casas o edificios abandonados que han sido ocupados y generan problemas en el entorno. Jorge Rodríguez, de la Defensoría del Vecino, dijo que se comenzó identificando los lugares más complicados. Tomamos el edificio de la ex Comaec, ahí en Maldonado y Boulevard Artigas. Tomamos el edificio de la calle Varela y Valladolid, también es un edificio de 29 apartamentos abandonado y ocupado. Tomamos el Hotel El Casino y 2 o 3 fincas acá en la zona de Ciudad Vieja, en la calle Guaraní, en la calle Cerrito y en la calle Piedra. Y empezamos con este grupo a trabajar, en principio haciendo un relevamiento de la población ocupante, después analizar el componente jurídico de la finca y empezar a hacer propuestas para revertir la situación. En Montevideo se estima que hay unas 500 viviendas abandonadas, la mitad de ellas ocupadas por intrusos. Pero ¿cuándo se considera que una propiedad fue abandonada? Es una vivienda cuyo propietario no hace el mantenimiento adecuado, en muchos casos no se paga impuesto y por lo tanto generan problemas, por ejemplo en las viviendas linderas, digamos, ¿no? De humedades, de insalubridad. Una vivienda que se deteriora y que su propietario no le hace el mantenimiento adecuado. ¿Qué puede hacer la Intendencia ante estos casos? Ahí lo que hace la Intendencia, en la medida que encuentra y que ubica al propietario, es intimar a revertir la situación. En general los vecinos denuncian o por humedades o por acumulación de basura, por ejemplo, ¿no? Ahí la Intendencia hace un procedimiento de intimación, pero no tiene mucho más herramientas desde el punto de vista jurídico que la intimación, la multa. El 17% de las denuncias que recibe la Defensoría del Vecino son por viviendas abandonadas que generan diversos problemas a los vecinos. En Diputados se encuentra un proyecto de Alfredo Asti, legislador del Frente Amplio, que daría más herramientas jurídicas para enfrentar el problema. Veamos un ejemplo concreto de esa normativa. Una vivienda que está en un proceso de herencia y que todavía está activo el proceso judicial. Obviamente se respeta ese proceso hasta la finalización del fallo judicial, pero mientras no se da eso, no hay un fallo definitivo, el Estado estaría haciendo uso.
Si después, digamos, del procedimiento hereditario, el Estado tiene que comprar esa vivienda, bueno, la expropia, la compra, pero si no hay digamos, un propietario visible, lo que hace el Estado es prescribir esa propiedad también, no solo el uso, sino también la propiedad. El sistema de cooperativas de vivienda ha sido un camino para que miles de uruguayos hayan accedido a su casa propia. FUCBAM lanzó una alerta sobre las propiedades vacías y la necesidad de que sean ingresadas al mercado. Entienden que esas viviendas que están vacías deberían ser puestas al uso, por lo tanto en aquellos casos donde esas viviendas no estén liberadas al uso, bueno, deberían ser tener alguna carga impositiva de tal manera que eso evite la especulación. Habría que ver en las situaciones en que están, habría que ver el stock disponible y en base al stock disponible en las condiciones o las características que tiene ese conjunto de viviendas, ¿no? ¿Cómo puede un ciudadano llegar a ser parte de una cooperativa? Hay un sistema de sorteos, hay dos reglamentaciones, la 2008 y la 2011, con la cual ahí lo que varía son los montos de los créditos. Pero bueno, los procesos han acelerado y hoy, en el marco de los sorteos, mientras esto no se tranque y sigan dando los recursos, con mucha suerte y una serie de circunstancias, una familia puede estar haciendo vivienda en un plazo de 4 o 5 años. O sea, que se han acortado sensiblemente los plazos. Nosotros venimos de experiencia donde se esperaban 14, 12, 10 años un crédito. FUCBAM habla de un crecimiento explosivo de cooperativas en todo el país. Nosotros tenemos un crecimiento a lo largo y ancho del país en zonas donde el movimiento asociativo no tenía mucha experiencia, una cosa es el litoral y otra cosa es el norte. Pero bueno, en esos lugares donde no había tradición, nosotros podemos poner ejemplo, en Río Branco tenemos 9 cooperativas formadas, que eso es una cuestión histórica, porque el modelo se ha expandido sustancialmente y está siendo además tomado como referencia a lo largo y ancho de América Latina. ¿Es fácil entrar en una cooperativa? Los caminos ya están medio pautados, no son sencillos, no son fáciles, esto implica mucho sacrificio, asumir, en realidad nosotros como organización social decimos que la vivienda la tomamos como un derecho, no como una mercadería, por lo tanto está sujeta a nuestros ingresos, pero comporta mucho esfuerzo. En esto no basta con tener la necesidad de vivienda y ser pobre y tener 5 hijos, y en esto hay que meter un montón de cosas. Hay que hacer la autogestión, es decir, nosotros manejamos los recursos que nos presta el Estado y nos comprometemos a devolverlo en un plazo determinado. Tenemos que hacer la ayuda mutua, es decir, las familias tienen que hacer un conjunto de horas semanales que eso permite completar el valor del préstamo. Y la otra cosa que genera mucho escozor es que la propiedad es colectiva, o sea, nosotros no somos propietarios individuales, lo que se construye es de la cooperativa y la cooperativa nos da en usufructo de la vivienda en un contrato que se llama de uso y goce. Pero eso es la garantía que tiene, que ninguna familia cumpliendo con la cooperativa va a ser desalojada de la vivienda por no poder pagar, porque nosotros hemos conseguido, y este gobierno lo hizo, un subsidio a la permanencia. Esto significa que se da la cuota y la familia no la puede pagar, se documenta que eso no se puede pagar, y hay un sistema de franjeos en un subsidio que eso lo asume el Estado y la familia no pierde la posibilidad de vivir en esa vivienda, ¿no? En los primeros días de septiembre se sortearán préstamos para un cupo de 500 viviendas cuando se anotaron 1.700 solicitudes de diferentes cooperativas. Allí en ese informe veíamos una pequeña parte de toda esta historia, de esta necesidad de los uruguayos por la vivienda. Y estamos recibiendo a un especialista en el tema inmobiliario, operador privado, Julio Villamide, con muchísimos años trabajando justamente en estas temáticas. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Los sorprendió un poco el dato de las viviendas vacías que sale ahora con el censo o es algo que más o menos se maneja en todo el mercado? No, va en línea con lo que ha sido tradicionalmente la tendencia. Nos sorprendió gratamente que hayan disminuido en porcentaje y en cantidad en términos absolutos en Montevideo, pues es un buen indicador. Las viviendas vacías en el 2011 son menos que las que había en Montevideo en el 2004. Ese es un buen dato porque hasta 2004 venían creciendo y se ubicó en el eje del 11%, un 10% vacío en términos internacionales. Es lo aceptable, digamos. Razonable. Hay un 5 o 6% que está siempre en alquiler o venta, por lo tanto está transitoriamente vacío, y después hay un porcentaje que puede estar vacío por distintas circunstancias. Y el conjunto del crecimiento, sí, en el Uruguay va también en línea con la expansión que ha habido de la inversión, sobre todo por parte de extranjeros y en particular argentinos,
de segundas viviendas en balnearios, que ha hecho crecer mucho el stock y por lo tanto la incidencia de ese stock, pero eso no es malo, al contrario. Claro, no lo decíamos así, pero en el censo aparece justamente Punta del Este como el lugar con más viviendas vacías en todo el país, pero es un lugar plenamente de veraneo, ¿no? Sí, solo Maldonado tiene más de 50.000 viviendas desocupadas, obviamente la inmensa mayoría son de veraneo, son viviendas de uso estacional, una buena parte propiedad de extranjeros, pero esas viviendas en todo caso generan muchos gastos, impuestos, actividades de mantenimiento, de jardinería, etcétera, que es una forma de exportación de servicios no tradicionales. ¿Qué puede pasar con esas casas que veíamos ahí en imágenes, que se ven salpicadas en algunos barrios de Montevideo, que son tapiadas? ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Qué pasa por lo general con ese tipo de lugares? Sí, la casuística es bastante amplia. Yo creo que hay un núcleo duro que está identificado en esas 500, 600 viviendas que son conflictivas, además, para los vecinos, en términos de seguridad, etcétera. Y después hay una masa muy heterogénea con distintas casuísticas que van desde gente que se fue al exterior y se ha reservado su vivienda por las dudas, y quizás eso implique parte porque esta disminución en términos absolutos de las viviendas desocupadas entre 2004 y 2012. En 2004 todavía estábamos con los efectos de la crisis, mucha gente se había ido del país, alguna gente no quiso quemar las naves y teniendo una vivienda prefirió dejarla cerrada a cargo de algún familiar que se la mantenía o se la cuidaba, por si le iba mal en esa experiencia de migración, muchas veces incluso sin papeles, por lo tanto también la posibilidad de ser repatriado sin mucha planificación era alta. Y quizás en 2012 estamos en un escenario diferente, con algunos uruguayos que están retornando y probablemente ocupando. Muchas de esas viviendas están siendo ocupadas. Villamil, le pido un minutito para irnos a una pausa, después para hablar del mercado de la venta de casas y hoy aquí en Uruguay, el mercado de los alquileres también en nuestro país. Ya regresamos.